Bien, comenzamos la clase de hoy. Vamos a hacer primero una revisión de lo que vimos la clase pasada. Acá tienen ustedes lo de Flexbox, que esto ya lo tienen subido. La clase pasada vimos toda la parte teórica, vimos de qué se trataba Flexbox, qué solución venía a, a ofrecernos. Y Flexbox es una técnica que nos va a permitir crear diseños flexibles y adaptables para diferentes dispositivos, para diferentes pantallas, y nos va a ayudar a posicionar cada uno de los elementos según nuestra necesidad, ¿sí? Y para poder hacer lo que es un sitio Flexbox, con Flexbox, necesitamos primero, como dice aquí la teoría, definir un contenedor. Y, bueno, definir a ese contenedor que vamos a definir en el código, que puede ser un div o puede ser cualquier otro elemento, HTML, lo íbamos a, en el CSS íbamos a ponerle el display, la propiedad display con el valor flex, ¿sí? Ahí podríamos decir ya que teníamos un contenedor flexible. También vimos más o menos cuáles eran las propiedades que tenían el Flex Direction, por ejemplo, que decía qué dirección iba a tener los elementos hijos, si iba a ser en fila o en columna. Esto quiere decir si que iba a ser horizontal o vertical, o sea, cuál era lo que iba a predeterminar el eje principal. Si el eje principal es show, el eje principal en donde a donde se va a orientar todos los elementos, va a ser en forma de fila, es decir, de izquierda a derecha, y cierre de columna y va a ser desde arriba a abajo. Acá abajo yo le había dejado un par de imágenes en donde iba explicando cuál era la situación de cada uno de estos temas. Por ejemplo, Effect Direction Show quiere decir que es en fila, el eje principal iba a ser horizontal, entonces íbamos a correr de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si iba a ser Reflect Direction Show Reverse, que era otro valor que podía tomar también Reflect Direction, el eje principal iba a ser de derecha a izquierda y de arriba a abajo. O sea, el sentido del eje secundario, que es cross axis, no cambiaba, sino cambiaba el eje principal. Iba al revés. Luego tenemos el Reflect Direction Column, que cambiaba el eje principal de forma vertical. Y el Flex Direction Column Reverse, que en vez de ir de arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba. Esas eran las variantes que teníamos, ¿sí? Luego habíamos visto lo que es el Justify Content, que nos permitían alinear los elementos hijos horizontalmente. Esto horizontalmente va a depender si es que el Flex Direction está en row, o sea, por defecto el valor que Flex Direction es row. Si nosotros no modificamos eso, el Justify Content va a ser horizontalmente. Ahora, si el Flex Direction es column, no va a ser horizontalmente, sino que va a ser verticalmente, porque con lo que trabaja Justify Content es con el eje principal. Suponiendo que en la mayoría de los casos siempre lo dejamos por defecto Flex Direction, si el Justify Content, esto va a ser horizontal. Bueno, tenemos todas estas variantes, todas estas propiedades, mejor dicho, perdón, todos estos valores. Luego tenemos el align items. También el align items trabaja sobre el eje secundario. Quiere decir que si el flex direction es show, por defecto, esto va a ser vertical. Y si el flex direction es column, esto va a ser horizontal. Por ahí sí es complicado entenderlo, siempre en la parte teórica, pero en la parte práctica
es mejor, ya se entiende mejor. Después tenemos el Flex Wrap, que permite, bueno, controlar si es que si es que los elementos van a estar en una sola línea o si tienen que dar ese salto de línea cuando llegan a completar el espacio, el ancho completo, el ancho del contenedor. Es decir, que cuando llegan a abarcar todo lo que el, el ancho del contenedor, si está en wrap, va a dar el salto de línea, y si es no wrap, se va a ir achicando, se va a ir amoldando y va a utilizar todo el espacio que tiene el contenedor. O sea, va a ir, va a ir acomodándose hasta que, bueno, no dé más y tenga que dar el salto de línea, pero por defecto su valor es no wrap. Después tenemos el Flex Flow, que es una combinación del Flex Direction con el Flex Wrap, y es una versión más corta para definir los dos. Y después tenemos la line content, que es la línea de los elementos hijos en múltiples líneas, que es también como una, de cierta manera, como una fusión del Justify Content con el Align Instance. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, esperamos un ratito. Espérame que he perdido el archivo. A ver. A ver si se abre acá. Ahí está. Ahí se ven. Sí. Bien. Esto es, bueno, el código es muy simple. Nada más que ya lo tenía listo como para no perder mucho tiempo y podamos seguir con el tema de explicación. Bueno, este es el CSS, así no es mucho lo que tiene. El CSS consta de la estructura básica, tiene su archivo CSS ya vinculado, que es el style CSS, que ya lo vamos a estar viendo, y tiene, bueno, un div que, como habíamos dicho anteriormente, para trabajar con Flexbox necesitamos un contenedor padre, y que bueno, en este caso va a ser un div con la clase container, y adentro de este contenedor tenemos otros div que ya tienen un poco de texto y tienen dos clases. Tienen la clase box y box1. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, box es una clase que tienen todos los elementos en común, y box1, o box2, box3 y box4 es lo que le diferencia a cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, el box2 tiene la clase box2,
que es diferente a la clase box 1. Entonces puedo ir diferenciando. Luego tenemos acá en el CSS lo básico, lo voy a explicar así rápido para que no perdamos mucho tiempo. Lo que hacemos, bueno, lo mismo de siempre, tratar de quitar todo lo que viene por defecto del navegador, todos los márgenes, los padding, y utilizamos el border box para que tengamos los tamaños correspondientes, para que nosotros queramos definir de cada elemento y no tengamos que estar sacando cálculos, para que cada elemento tenga la medida que nosotros queramos. Esto lo vimos ya en las clases anteriores, ¿sí? En donde vimos el modelo de carga. Después tenemos, bueno, en el body, acá ya tiene un display, ya tiene algo de Flexbox esto, que es justamente para que lo que hace este body es centrar este cuadrado en el medio, ¿sí? Que esté acá. Parece que se Flexbox para eso, pero igual ya lo vamos a explicar mejor. Después el contenedor tiene un ancho y un alto definido, tiene un borde que es de 3 píxeles sólido y negro, que es este que vemos acá. Este. Y después tenemos el color de fondo, que es F2, que ustedes lo ven. Hay un pequeño contraste, no sé si se logra ver. Sí, sí se logra ver en la pantalla. Y este es un poquito más oscurito que el de la página completa, o sea, de fondo, digamos. Y después tenemos también Display Flex, que es justamente lo que nosotros necesitamos hacer, que es lo que dice la documentación, la guía esta, que tenemos que tener un contenedor padre y utilizar la propiedad Display Flex, ¿sí? Para que tengamos un contenedor flexible. Luego, el Flex Direction, que es la primera propiedad que nosotros vimos acá, lo dejé en Show. ¿Sí? El Flex Direction, la propiedad que viene por defecto es Row, que es decir, en fila. Y se va a comportar como hemos hecho acá, y vamos a definir que el eje principal es el eje de las X, y que va a viajar, o sea, va a direccionar de izquierda a derecha y el eje secundario de arriba a abajo. Que es la manera en que nosotros normalmente leemos. Bien, también teníamos otros valores, que era el column, ¿sí? Que si vamos acá, vemos cómo se ponen en columna, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos el show reverse. Vemos cómo se mueve de derecha. Empieza desde la derecha. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? El punto de partida es este. Anteriormente veíamos que empezaba desde acá. Ahora con reverse es todo lo contrario. Empieza desde la derecha a la izquierda. Y después tenemos el column reverse, que es lo mismo también en columna, pero de abajo hacia arriba. Bien, ¿alguna duda hasta ahora de todo lo que hemos visto? Por ahora nada, profe. Bien, continuamos. La otra propiedad que habíamos visto era el... Primero vamos a ver lo que es el flex wrap, ¿sí? Que su valor por defecto es no wrap. Y si nosotros vamos acá, vemos que no pasa nada.
Esto lo vamos a dejar. Si yo lo comento, queda en el valor por defecto, ¿sí? El valor por defecto dice no wrap. Pero no sé si se va a notar acá. Tendría que crear varios de estos. Y esto es lo que hace. Vean ustedes que se hacen más chiquitos, cada caja se hace más chiquita para poder caber dentro de lo que es el ancho del contenedor. Entonces no es que salen para afuera, siempre van a estar dentro del contenedor y no dan el salto de línea. En vez, si nosotros ese es su valor por defecto. Ahora si yo pongo el otro valor que es wrap, vemos como si ya hacen ya el salto de línea. Llega hasta acá, como en este espacio no cabe otro cuadrito, hace el salto de línea. Y presten atención que dejan acá un espacio en blanco, ¿sí? Esto después lo vamos a poder solucionar, pero utilizando lo que es el align content, vamos a sacar este espacio. Pero por defecto, con esta propiedad que es el wrap, ya no se achican, sino que una vez que llegan al total del ancho del contenedor, dan el salto de línea. Ahora, hasta el momento, yo estoy seguro que me están preguntando, pero ¿para qué sirve todo esto de diseño? ¿Que para qué funciona? ¿Cuándo lo voy a utilizar? Que me está haciendo perder tiempo. Van a ver más adelante, no sé, no creo que lleguemos hoy con el tiempo, pero la idea es que hagamos una práctica. Vamos a tratar de hacer esta página, ¿sí? Utilizando lo que es Flexbox. Acá hay algo de grid, pero vamos a ver si lo podemos adaptar con Flexbox, si no, bueno, hacemos un pequeño repaso de grid. Esto va a ser una práctica de un portafolio sencillo, donde tenemos una navegación. Esto lo vamos a ir viendo. Si no lo hacemos, lo ideal sería que lleguemos a esta clase, pero bueno, vamos a ver si no. Pero gracias a lo que es Flexbox, nosotros hemos logrado acá posicionar lo que es el menú, posicionar esto en la parte de arriba, hacer que este título esté arriba y el texto abajo, este párrafo abajo, posicionar cada una de estos elementos, por ejemplo, esta imagen que quede al lado de este texto, y así sucesivamente. Pero para esto sirve Flex, ¿sí? Así que presten atención porque recién empezamos, pero quiero que vean también lo que se logra, porque vean que no es solamente teoría y que quizá ahora no le haya mucho sentido, pero ya van a ver que después sí. Lo otro que hemos visto, bueno, eso es lo que es wrap y no wrap. Después tenemos el wrap reverse, que es lo mismo, pero al revés. Antes empezaba de arriba hacia abajo, ahora va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a dejar, la propiedad por defecto es wrap. Después tenemos lo que habíamos visto, que era una combinación de estos dos, que es el flex wrap, no, flex flow, que es una combinación de estos dos, el flex direction y el flex wrap. ¿Cómo que es una combinación? Si nosotros ponemos el flex flow, vamos a decirle primero qué valor le vamos a colocar. Es indistinto cuál le pongamos primero. Por ejemplo, le quiero decir que sea column en el flex direction, que sea column, y
el wrap que sea no wrap. Vamos a poner. Entonces, si vamos acá, vemos que tenemos column y wrap, que es la que hace ese salto de línea. Obviamente, como cambia la dirección del flex direction, ahora va de allá de izquierda a derecha, por eso que el salto de línea lo hace hacia el costado. ¿Sí? Entonces, en un solo código, o sea, en una sola propiedad, puedo definir los dos valores que acabamos de ver recién. Bien. Eh, Vamos a poner los valores que vienen por defecto. Bien. Y esto lo vamos a borrar. Me queda solamente para mostrarles. Bueno, lo que seguía, lo que vamos a seguir viendo ahora es el Justify Content, que nos permite alinear los elementos hijos, o sea, las cajitas estas, alinearlos de forma horizontalmente cuando el Justify, cuando el Flex Direction está en row, o sea, en fila. Así que vamos a poner Justify Content. En el Justify Content, el valor por defecto, que viene por default, es el Flex Start. Si nosotros vemos acá, cambio el valor, pero, o sea, definimos un valor, pero es el que ya tiene por defecto. Por eso es que no vemos ningún cambio. Después tenemos el Flex End, que lo que va a hacer va a llevar estas columnitas hacia el otro lado. ¿Sí? O sea, acá estaba el end, es el comienzo, y el start es el comienzo, o sea, de izquierda a derecha, y el end de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este row por column? Acá no se ve porque el ancho está definido, el alto está definido. Vamos a comentar esto. Pero bueno, ahí vemos que ese hace un poquito más alto. Pero los voy a confundir más. Vamos a dejar así. Que la mayoría de las veces siempre van a encontrar así. Entonces, esto es el flex end de Justify Content. Después tenemos el center, que lo coloca en el centro de forma horizontal, ¿sí? En el centro del contenedor. Y después tenemos el space between. ¿Qué es lo que hace el space between? Coloca este cuadrito con este cuadrito, los pega cada uno a la línea del contenedor y reparte el resto del espacio disponible entre estos dos cuadritos, ¿sí? Eso es lo que hace, los pega a cada orilla, izquierda y derecha, y el resto del espacio que queda del contenedor lo divide entre estos dos cuadritos, para que quede igual. Pero esto, si nosotros vemos, este espacio
en realidad no es equitativo. Después viene otra propiedad, que es la que vamos a ver ahora, que es el space evenly, que sí reparte el espacio disponible del contenedor, lo divide en espacios equitativos y queda, bueno, queda todo igual. Por eso ya este espacio con este espacio con este espacio, todos son iguales. Luego tenemos otro que es el space around. ¿Qué es lo que hace el space around? Lo que hace es crear como si acá hubiera un círculo, por eso esta parte se parecen iguales, pero no son iguales. Es como si hubiera un círculo que envuelve a todo esto. Por eso es que estos que están acá en el medio parecen más grandes que los que están acá al costado. Pero vos tendrías que verlo de esta manera. Es como que tiene un espacio acá a la izquierda, otro a la derecha, y se topa con el espacio del lado. ¿Sí? Bien. Por eso es como que hay un círculo en la vuelta. Por eso es round. Bien. Y bueno, después tenemos, bueno, en cuanto a lo que es Justify Content, son eso. Vamos a dejar el valor por defecto, que es FlexStar. Luego tenemos lo que es el Align Items, que vendría a manejar el otro eje, que es el eje secundario, que sería así, bueno, si este maneja el Justify Content maneja el eje horizontal, el Align Items viene a manejar el otro que sea el vertical, ¿sí? Por defecto también trae el Flex Start, que es el que está arriba, se posiciona en la parte superior. Después tenés el Flex End, que sería la parte inferior, se va hacia abajo. Y después tenés el Center, que si nosotros ponemos, ¿cuál sería la forma? Una de las formas también más usadas para centrar contenido, que a la hora de centrar un div es algo que siempre a todos los diseñadores, bueno, programadores, nos cuesta mucho centrar un div al 100%, y una de las maneras más fáciles es así, ¿no? Teniendo lo que es la line items, o sea, primero definiendo un contenedor flexible con display flex y colocando el justify content en center y el align item en center. Entonces vemos cómo el contenido ahora ha quedado justamente en el centro de nuestro contenedor, ¿sí? Esto le va a salir mucho a la hora de querer centrar contenido. Por ahí se van a volver locos. Esta es la forma más óptima. Luego, después del FlexEnd, el FlexStar, el Center, tenemos uno que se llama Baseline, que no se nota mucho, ¿sí? Salvo que yo haga que... a ver, acá abajo. Por ejemplo, salvo que yo al 2 lo vamos a poner.
que cambie el font size. Vamos a ser un poco exagerados. Pero quiero que se den cuenta de algo. Voy a hacerle zoom. Acá lo que hace la propiedad baseline dentro de Align Items es crear como una línea, ¿sí? Una línea base, ¿sí? Si no tendría esto, este 2 quedaría diferente, no quedaría, es como si el baseline dentro del contenido va a generar una base, la base va a ser el contenido de cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Si yo le saco esto, vemos como todos los cuadritos mantienen el orden, pero la línea base del contenido se pierde. Este está un poquito más abajo. Igual, si no lo entienden a esto, no hay drama porque el baseline no lo usan nunca. Pero bueno, quería que lo conozcan y más o menos de qué se trata. Bien, eso en cuanto al ítem, lo vamos a dejar con su valor por defecto, que es star, igual que a esto. Vamos a dejar el star. Después tenemos el align content, que es como una mezcla de estos dos anteriores. Pero acá Visual Studio nos dice cuáles son los posibles valores que puede tener. Y vemos que tiene el center, el flex star, ¿sí? Tienen casi los mismos valores que tenemos anteriormente. Y también, ¿se acuerdan que acá nosotros cuando le poníamos el wrap, que acá sí va a servir, y teníamos todo esto, y que nosotros, perdón, y veíamos cómo se nos hace ese salto de línea, acá, bueno, con el Align Items, si nosotros acá hacíamos el salto de línea y nos quedaba este espacio en blanco, que si yo no lo necesito y lo quiero que el salto de línea lo haga justamente después, sin que me genere este espacio en blanco, tendríamos que poner el flex star. Y vemos cómo se junta, o sea, hace ese salto de línea sin dejarme ese espacio en blanco. Y este es el flex star. Después tenés lo mismo, pero esto primero voy a cambiar. Y esto se lo meto para ejemplo. También tenemos el flex end, que agrupa todo esto, pero lo lleva hacia abajo. Y después también tenés el center. Y, y el baseline también. Pero como le digo, el baseline es solamente para en cuanto a la base del contenido, pero no se va a porque esto no se usa nunca. Pero bueno, también tiene esta propiedad. Vamos a dejar también en la flex star, así queda normal. Y bueno, vamos a borrar esto. Y nos quedaría, bueno, estos son los más usados. Creo que hasta ahí estamos. Ya vimos todos, creo.
Flex Direction, Cosify Content, Aligners, el Wrap, el Flow y el Align. Bien. Lo que es acá para los hijos, esto no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver más si es que tenemos la oportunidad de necesitarlo, pero bueno, no se usa tanto. Bien, no vamos a llegar ahora para hacer esta práctica, pero sí quiero que vayan descargando la plantilla, ¿sí? Yo acá, a ver si puedo mostrar. Ahí está. Yo acá estoy como estudiante, así que tendría que ver lo mismo que ven ustedes. He dejado lo que es ese curso de la clase 29.8, que es la clase de hoy, que mi idea era hacer esta plantilla, pero si ustedes abren esto, lo que van a encontrar adentro, ¿qué se me fue? Hacer esto, un HTML y una imagen. O sea, es esta plantilla, ¿sí? No tiene nada, solamente está el HTML pelado con la imagen con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Y si es que lo abrimos, pues la forma de trabajar va a ser, ustedes van a descargarlo, van a tener este archivito jar, ¿sí? Lo van a descomprimir, eso quiere decir que lo vamos a extraer, o si es muy complicado, no saben cómo extraerlo, lo seleccionan así con el mouse, hacen clic, lo seleccionan y lo arrastran. Lo llevan a alguna carpeta o al escritorio a alguna parte, lo pueden poner dentro de una carpetita, lo llevan acá adentro, ¿sí? Una vez que ya está dentro de la carpetita, que es esta ya lo pueden cerrar. Una vez que ya esté dentro de la carpetita, lo abren con el Visual Studio. Y acá ya tienen ya el código del HTML, que es la plantilla con la que vamos a estar trabajando. Ya tienen acá bueno, algunos comentarios, ¿sí? Tienen ya los enlaces de las imágenes, que de hecho está utilizando una página que se usa, que está muy buena para este tipo de prácticas y cosas, que es Pixum. Y bueno, ya tiene acá el JavaScript incorporado, que después le vamos a dar forma al botoncito, que es el botoncito, o sea, creo que vean la diferencia. Esto es el HTML, es el mismo proyecto, ¿sí? Este es el HTML solo y este es con CSS. Vean que hay muchísima diferencia. Y bueno, lo que tiene el JavaScript incorporado es esta flechita acá arriba que cuando la tocan te lleva hacia arriba. Y bueno, tienen todas las etiquetas, todo ya definido. Esta práctica la vamos a dejar ya para la clase que viene. Si ustedes se animan y quieren ir tocando algo de código, ir practicando con CSS, ir practicando con Flexo, los animo a que vayan haciéndolo, vayan tocando, como les salga, si no les salga igual, no hay drama.
igual lo vamos a hacer. Todo este código lo van a tener ustedes, lo vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Porque no creo que lleguemos ahora. Mi intención era ya empezar con JavaScript, la clase que viene, pero bueno, vamos a ver si le dedicamos una práctica que creo que va a valer la pena, porque la verdad que ya les queda este proyecto también a ustedes, les queda una plantilla o idea para que puedan ir desarrollando su propio portafolio, ¿sí? Así que, como ven acá, por ejemplo, si yo voy a sobre mí, se desliza automáticamente hacia scroll. Si voy sobre mi trabajo también, soy sobre contacto, me llevo a la parte de contacto. Tiene el footer y si toco acá en el botoncito me lleva hacia arriba. También vemos, no sé si se logra ver, tiene algunas animaciones. Este botón también tiene animaciones. Y este botón también tiene animaciones. Así que, bueno, ya esto lo dejamos para la clase que viene. Yo creo que sí vamos a llegar a hacer todo. Pero ya tienen la plantilla. Recuerden que la dejé acá está subida ya el campus. Este que dice recurso clase 29 del 8. Y bueno, vayan descargándola y vayan teniendo la mano para que la clase que viene, apenas empecemos la clase, ya empezamos a hacer la práctica. Ya teniendo el HTML listo, tocamos solamente el CSS y bueno, ya agilizamos mucho el tema de la clase. Bien. Preguntas sobre la clase de hoy. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo lo ven a este tema de Flexbox? Ya más visto más en la práctica. Coméntenme, díganme lo que a ustedes les parece. Si necesito que me digan porque si ustedes no me dicen, yo también voy a estar desorientado en cuanto a lo que ustedes entendieron y lo que no entendieron. Si hace falta que hagamos un repaso, lo hacemos. Yo en particular, profe, no entendí mucho. Trato de volver a mirar las clases. Me está costando mucho todavía lo que es la etiqueta semática, así que todavía estoy en eso. Bien. Bueno. Mayra, veo que Hola, levantaste la mano. Dígame, profe. Sí, ¿cómo hola, está? profe. Tanto tiempo. Tanto tiempo. No, yo las clases anteriores no pude participar por el tema de mi trabajo y estoy igual que Ana, que necesito otra vez una explicación de los temas semánticos porque ya no es lo mismo mirar lo teórico que ver cuando usted explica. Si es que por Bien, ahí en una conversación aparte se le puede preguntar si no tiene inconveniente, obviamente usted, porque para los trabajos prácticos yo ya no sé cómo hacer. bien, perfecto. Me encanta que levanten la mano y que pregunten, que me digan, porque es la idea, ¿no? Justamente aprovechar las clases en vivo. Yo lo único que les puedo pedir hoy, yo no tengo drama en que hagamos un repaso. Lo que sí necesito que se queden un ratito más, así lo vemos. Si quieren, los que necesitan sacarse duda, yo ahora corto la grabación y se quedan un ratito para que me pidan o me pregunten en qué parte no entendieron. ¿Les parece? No sé cómo. Bueno, profe, avísenme Sí, usted. sí, profe, no hay problema. Bien, ahora termino la grabación acá.